Economía, crédito al consumo. Por tanto, es un tipo de préstamo destinado a compras de bienes o servicios. Así, se diferencian de otros tipos de préstamos, sobre todo, en que tienen una finalidad clara, el consumo. Además, sus intereses suelen ser más elevados que en otros como los préstamos hipotecarios. Por tanto, son productos financieros que deben utilizarse con prudencia. Origen del crédito al consumo. Podemos pensar que estos son recientes, pero nada más lejos de la realidad. Según la Asociación Internacional de Entidades de Crédito Prendario y Social, en la segunda mitad del siglo XV nacieron los Montes de Piedad. Estos fueron creados por los monjes franciscanos y con ellos se pretendía hacer frente a los prestamistas que cobraban intereses de usura. En aquellos tiempos, se daban pequeños créditos, pero a intereses muy elevados del 30% hasta el 200%. Los monjes franciscanos crearon este sistema para ayudar a los campesinos y en sus comienzos, no se cobraban intereses. Fue León X el que los legitimó en 1515. Por otro lado, en los países anglosajones estaban los Frugality Bank, que se dedicaban, sobre todo, a la filantropía. En el siglo XX, con la llegada del automóvil, se pusieron de moda este tipo de crédito al consumo y comenzaron un crecimiento sin precedentes. Hay que tener en cuenta que suelen financiar compras de bienes de consumo de elevado valor, por ejemplo, electrodomésticos o mobiliario. A partir del nacimiento de una clase media con mayor poder adquisitivo, también aumentaron las compras a plazos. Características del crédito al consumo. Algunas de las características que diferencian a este tipo de producto financiero de otros son las que mostramos a continuación. Como hemos mencionado, su finalidad son bienes de consumo. Un coche, mobiliario o un ordenador portátil, entre otros. Normalmente lo concede el propio empresario, a diferencia de los préstamos, que son otorgados por la entidad financiera. Eso sí, este actúa solo como intermediario. De hecho, los estudios de viabilidad los realiza la propia entidad. La normativa que lo regula busca proteger al consumidor ante posibles abusos. En ella suele establecerse la obligación de informar de forma detallada sobre ellos. Por ejemplo, incluyendo la tasa anual equivalente, TAE, y no solo el interés nominal, TIN. Su importe no es muy alto, aunque suele pedirse un mínimo para concederlos. Su tramitación es más rápida que en otros como las hipotecas. Eso sí, los intereses son más elevados que en otros préstamos personales. El cliente responde del pago con sus bienes presentes y futuros. En este caso no hay un aval real, como un inmueble. Aspectos a tener en cuenta. Conviene tener en cuenta algunas recomendaciones antes de solicitarlos. Aunque la ley protege al consumidor, en ocasiones ha habido cláusulas que han supuesto algún que otro dolor de cabeza al deudor. Los bancos centrales suelen disponer de informes sobre recomendaciones para solicitar este tipo de préstamos, Banco de España, Banxico, Banco Central de la República de Argentina. Siguiéndolas te protegerás ante posibles abusos. Suelen coincidir en los siguientes puntos. Prestar especial atención a la publicidad de estos productos. Normalmente las normas que los regulan establecen los requisitos mínimos de ellas. Una vez más, debemos recordar que hay que conocer la TAE, cuanto menor sea, menor es el coste financiero. Siempre pide un borrador por escrito y si puede ser vinculante, mejor. Dicen que las palabras se las lleva el viento y conviene que todo esté claro antes de la firma. Hay que resolver todas las dudas y la entidad debe ayudarte. Pregunta siempre y no dejes nada sin aclarar. Introducción. Para muchos, la victoria de la derecha en las elecciones de octubre y noviembre de 2015 fue una sorpresa. Seguramente, ello se debe a una multitud de factores, cuyo análisis supera el marco de este artículo. Sin embargo, es interesante notar que, si bien este voto estuvo estadísticamente correlacionado de forma positiva al nivel de ingresos, Bosque-Sendra y Buzzay, 2017, la derecha también juntó votos en los barrios populares ubicados en los márgenes de las grandes aglomeraciones del país.
Este hecho resultó difícil de entender para muchos integrantes de organizaciones sociales que trabajan en los barrios, de la misma manera que para muchos antropólogos, ya que se consideraba que los sectores populares habían sido los más beneficiados, debido al crecimiento y la redistribución del ingreso operado durante los últimos 12 años, así como de su incorporación como sujetos de derecho en el entonces discurso oficialista. En este artículo me propongo echar una luz más matizada sobre la forma en la cual los sectores populares urbanos experimentaron la década de los gobiernos kirchneristas, a partir del estudio de las transformaciones de sus prácticas financieras. Más precisamente, me interesa entender lo que significó el acceso al consumo masivo para quienes no lo habían experimentado con anterioridad por falta de ingresos regulares. Para entenderlo, la cuestión clave reside en el boom del crédito al consumo destinado a personas con trabajo precario, que fue posible gracias a la generalización de políticas de transferencia de ingresos, y a la formalización parcial del empleo, aunque éste continuara siendo precario. De hecho, el crédito al consumo creció de forma vertiginosa durante la década kirchnerista. Entre 2003 y 2015, el volumen a precios constantes de préstamos ofrecidos por las entidades financieras supervisadas por el Banco Central de la República Argentina, BCA, destinados a personas físicas sin garantía real, conocidos como préstamos personales, así como de préstamos prendarios, se multiplicó por 7,93 y 5,54 respectivamente. 1 Sobre todo, entre 2003 y 2014, los préstamos personales y prendarios crecieron respectivamente 3,03 y 2,51 veces más rápidamente que los salarios. 2 De este modo, el crédito al consumo llegó a ser de uso común en los sectores populares, en particular para adquirir electrodomésticos, ropa y zapatillas. Arango, Chena y Roig, 2017. Para entender la forma en la cual los sectores populares experimentaron este boom del crédito al consumo, me baso en estudios de campo realizados entre 2007 y 2016 en un barrio marginalizado del cordón industrial norte de la ciudad de Rosario, llamado Espinillo. 3 La zona se caracteriza por la presencia de una industria pesada, en su mayoría petroquímica y papelera, desde los años 1930. Esta industria ofrecía salarios relativamente altos a sus trabajadores cualificados. Abraham, 2013, pero los habitantes de Espinillo raramente accedieron a estos, ya que llegaron a esta área a partir de la segunda mitad de los años 70. Más bien trabajaban, en su mayoría, de forma inestable en la construcción o en el montaje. 4 En la seguridad y la limpieza, como vendedores ambulantes, choferes de taxi, personal doméstico, o en la industria indumentaria. En este sentido, y para subrayar que el boom del crédito al consumo está íntimamente ligado a la formalización del empleo, Beccaria, Mauricio y Vázquez, 2015, y a la incorporación de los trabajadores de la economía popular 5 al sistema de protección social, véase Muller, 2014. Para el caso brasileño, utilizaré principalmente los datos de los trabajos de campo realizados en 2009 y 2013. En 2009, el cordón industrial rosarino se había recuperado parcialmente de la desindustrialización de los años 90 gracias al abandono de la paridad entre el peso argentino y el dólar estadounidense. Sin embargo, la situación de los trabajadores de la economía popular no había cambiado de forma sustancial, todavía estaban relegados a los trabajos más precarios, a menudo pagados en especias, con ropa usada, comida, materiales de construcción, productos no vendidos o la posibilidad de recuperar materiales usados, y dependían sustancialmente de formas de clientelismo político y de organizaciones caritativas. En aquel entonces, los habitantes de Espinillo tendían a cosificar sus ahorros, una forma de separar lo que se podía gastar de lo que no. Roy, 2015, para preservar un acceso al efectivo en caso de gastos imprevistos, o por si se endeudaban de manera informal, aunque estas deudas no constituían una preocupación central. En 2013, la situación había cambiado radicalmente. Algunos obreros de la construcción y empleados de comercio accedieron a trabajos declarados donde obtenían recibos de sueldo,
aunque seguían siendo trabajos precarios. Además, los que no tenían recibo de sueldo pudieron acceder a la asignación universal por hijo, AU, y a la jubilación mínima sin necesidad de aportes previos. Esta última fue implementada en 2005, aunque en 2009 todavía pocos habitantes de Espinillo habían accedido a ella. De esta forma, todos los hogares tuvieron acceso a un ingreso mensual y formalizado, por más que los importes no fueran necesariamente altos. Esto transformó radicalmente las prácticas financieras y la relación al tiempo. A partir de ese momento, el cobro en especias y el ahorro cosificado casi desaparecieron. La gente tuvo acceso a consumos como ropa, zapatillas, artículos del hogar y electrodomésticos de forma nunca antes vista, a costa de un endeudamiento creciente por medio de nuevas formas de crédito al consumo. Y al mismo tiempo, los habitantes de Espinillo empezaron a preocuparse cada vez más por sus nuevas deudas. Insertar el análisis en este contexto permite mostrar la forma profundamente ambivalente por la cual los trabajadores de la economía popular percibieron el boom del crédito al consumo. Por un lado, para los habitantes de Espinillo, ser sujetos de crédito era visto como un progreso ya que, según sus propias palabras, permitía estar en el sistema. Acceder a nuevos instrumentos de crédito aparecía asociado a un sentimiento de reconocimiento social y de movilidad social ascendente, pues era contemporáneo de la implementación de políticas que apuntaban a reconocer los derechos de los que históricamente habían sido marginados, y porque dio acceso a formas de consumo que antes estaban restringidas a los obreros calificados y a las clases más altas. James, 2014 y Marambo Tapia, 2017. Pero también se percibía como una amenaza, en tanto se temía terminar trabajando para la financiera por no poder reembolsar las deudas. Esto se debe a que el boom del crédito al consumo expuso a los trabajadores de la economía popular a una nueva forma de explotación de acuerdo con la cual el desfase entre la temporalidad de las finanzas, pagos mensuales a mediano plazo, y la del trabajo precario, con pagos erráticos y a corto plazo, nutre transferencias de ingresos cada vez más importantes de los trabajadores hacia las instituciones financieras, pues deben abonar costos extra por no poder reembolsar sus deudas con la regularidad exigida por las instituciones de crédito, además de pagar intereses más altos. Sobre esto último, véase Chena y Roy, 2017. A su vez, este mecanismo exacerbó las estratificaciones vigentes dentro del mundo obrero, ya que los que quedan relegados a los trabajos más precarios y con peor protección social son los más expuestos al pago de costos extra por atraso. Este argumento será expuesto aquí de la siguiente manera. En la primera sección se describen los cambios en las prácticas de ahorro y de endeudamiento de los trabajadores de la economía popular del cordón industrial rosarino, tal como se pudieron observar entre 2009 y 2013. En la segunda, se propone un análisis detallado del uso de los nuevos instrumentos de crédito al consumo. Se muestra que estos implican una nueva forma de explotación, la cual tiende a agudizar las estratificaciones sociales vigentes entre los trabajadores. En la tercera sección se muestra que los que están más expuestos a esta nueva forma de explotación también son quienes más valoran al crédito al consumo como una forma de inclusión, y se proponen algunas pistas para entenderlo. Finalmente, en la conclusión, se subrayan las implicaciones políticas de este trabajo a partir de la vinculación entre finanzas y derechos. 2009-2013, un marcado contraste. En pocos años, la economía de los sectores populares cambió radicalmente. Las transformaciones del empleo y de la protección social les permitieron acceder a nuevos tipos de bienes gracias al auge del crédito al consumo, lo cual también transformó la forma en que la gente se proyectaba en el futuro y preservaba un acceso al dinero en caso de tener que enfrentar gastos imprevistos. Cosificar el ahorro para protegerse contra la incertidumbre, 2009. En 2009, el mundo obrero del cordón industrial rosarino estaba claramente dividido, estaban los que tenían un empleo estable en las industrias locales y los demás. Los primeros, en su mayoría, vivían en las áreas céntricas del cordón, gozaban de salarios dignos y de una protección en caso de enfermedad.
También tenían acceso a créditos al consumo desde el inicio de la década por medio de tarjetas de crédito, anticipos salariales por parte de sus patrones y créditos en efectivo, que en ese momento eran accesibles a quienes podían mostrar un recibo de sueldo. Esto les permitía financiar la compra de aparatos electrodomésticos y la realización de mejoras habitacionales. Los trabajadores de la economía popular, en cambio, correspondían a la descripción de un ejército de reserva de trabajadores. Vivían en barrios periféricos y tenían una combinación de trabajos precarios, lo cual limitaba de forma drástica su consumo. No tenían acceso a créditos formalizados por no tener recibos de sueldo. La única opción que tenían para acceder a bienes duraderos a crédito era por medio de minoristas de electrodomésticos, que ofrecían la posibilidad de pagar diariamente, pero sin un recibo de pago y a un precio mucho más alto, una práctica conocida como pago diario. Sin embargo, el pago diario no era una práctica muy extendida. Los minoristas, en su mayoría, reservaban esta opción para los que tenían un microemprendimiento informal, como un kiosco desde su casa, venta de alimentos en ferias o confección artesanal de ropa, y no para los jornaleros, quienes rara vez compraban electrodomésticos o aparatos electrónicos por falta de ingresos fijos constantes. Esto no significa que los trabajadores informales no se endeudaran. En ese momento, aproximadamente la mitad de las personas que conocí estaban en deuda, y todas habían estado en deuda en el pasado. Roy, 2015. Sin embargo, los arreglos crediticios generalmente abordaban necesidades distintas a la financiación de electrodomésticos. Sayak, 2011. Los empleadores proporcionaban a sus trabajadores no declarados anticipos salariales para gastos relacionados con eventos del ciclo de vida, especialmente cuando se forma un nuevo hogar y se necesitan materiales de construcción. Con frecuencia, los familiares también se prestaban entre ellos para resolver una situación temporal difícil o para financiar eventos familiares. Los pocos que tienen acceso a un recibo de sueldo suelen tomar un préstamo a su nombre para amigos o familiares. El instrumento de crédito más popular era el fiado, una forma de pago diferido que ofrecen los negocios locales. Un análisis detallado de la forma en que las personas usan el fiado en su vida diaria muestra que tales facilidades de pago son muy flexibles, ya que el reembolso puede adaptarse a los flujos de ingresos del trabajo precario. Al respecto, veamos este testimonio. En 2013, Mercedes tenía 40 años y vivía con su hija de 10. Su principal fuente de ingresos provenía de la fabricación artesanal y la venta de ropa. Debido a que el padre de su hija le enviaba 500 pesos al mes, ella no podía beneficiarse de la AU, y como no tenía una fuente formal de ingresos, se negaba a utilizar los créditos de consumo disponibles en ese momento. Sin embargo, ella usaba el fiado diariamente, a través de una secuencia bien establecida de gastos. Cuando vendía uno o más pantalones, de inmediato gastaba la mitad de lo había cobrado en la compra de material, para asegurarse que su fuente de ingresos no se viera comprometida por la falta de capital. Luego pagaba cantidades sustanciales a los dos comercios donde solía comprar fiado, un pequeño negocio de comestibles y otro de comercio solidario donde a veces trabajaba. Sin embargo, los montos que pagaba estaban lejos de ser suficientes para saldar sus deudas. En los días siguientes, ella haría algún gasto en efectivo antes de volver a comprar fiado nuevamente, cuando se quedara sin efectivo. Pero como Mercedes pagaba regularmente sus deudas, aseguraba a sus acreedores de su buena voluntad y estos le permitían continuar comprando fiado mientras aún estaba endeudada. Registro de campo, noviembre 2013. Este testimonio también enseña que las personas no pagan necesariamente sus deudas al completo, ya que los comerciantes extienden el fiado siempre que los clientes endeudados demuestran la disposición a saldar parte de sus deudas cuando es posible. Villarreal, 2000. Gracias a estas características, el fiado permitía hacer frente a brechas a corto plazo entre ingresos y gastos, y servía como seguro contra la falta de beneficios de protección social. Los trabajadores de la economía popular también estaban muy preocupados por preservar el acceso al efectivo gracias a los ahorros,
para enfrentar la incertidumbre a largo plazo. Para hacerlo, confiaban en diversas prácticas que tenían como objetivo separar lo que se podía gastar de lo que no. Roy, 2015, como una forma de mantener la autodisciplina financiera. Guerin, 2006. Así, los que tenían microemprendimientos informales solían separar su capital de trabajo del presupuesto de sus hogares por medio de un sistema de cajas o sobres, para asegurarse que el capital de trabajo no se viera comprometido por las necesidades de consumo de los hogares. Véase Apsi, 2009 y Celicer, 2011. De todos modos, la forma más popular de protegerse contra la incertidumbre a largo plazo era la cosificación de los ahorros. Véase Roy, 2015 y Sipton, 1995. Cuando se trataba de montos altos, dichos ahorros generalmente se mantenían en forma de objetos, para separarlos de los recursos monetarios que podían gastarse en las necesidades diarias. La forma más común de hacerlo era mediante la acumulación de productos reciclables como el hierro, el zinc, el cobre, el cartón, el plástico o las botellas de vidrio. Los recicladores de residuos solían recuperar estos objetos durante la noche, en este caso solo vendían parte de lo recolectado. Sin embargo, esta práctica no se limitaba únicamente a los recicladores, los trabajadores de la construcción guardaban tuberías usadas, los pequeños comerciantes envases, y cualquiera podía juntar vidrio o desmontar artículos encontrados en la calle. Estos objetos serían vendidos únicamente en circunstancias específicas, para financiar eventos del ciclo de vida, fiestas de cumpleaños de 15, casamientos, trabajos de construcción en la casa, funerales, o enfrentar una pérdida momentánea de ingresos, despidos, enfermedad, etc. Estas prácticas modelaron de una forma original la relación de los trabajadores de la economía popular con la deuda. Los ahorros y las deudas estaban orientados a preservar el acceso al dinero para enfrentar la incertidumbre de la vida, en lugar de usarse para financiar bienes de consumo. Además, los trabajadores estaban endeudados entre ellos, ya que la mayoría de las deudas se producían en barrios marginalizados. Véase Morvan Roux, 2009, sobre México rural. Los comerciantes locales estaban mejor que sus clientes que a menudo recurrían al fiado, pero su situación también era precaria y comúnmente participaban en redes locales de solidaridad, por ejemplo, en rifas organizadas para financiar colectivamente los gastos excepcionales de un vecino, como el entierro de un familiar o una intervención médica. Finalmente, las personas eran tanto acreedoras como deudoras, puesto que la mayoría compraba fiado para reducir las brechas a corto plazo entre ingresos y gastos, y al mismo tiempo atesoraban materiales de construcción y reciclables como parte de un plan a largo plazo. Economía popular y crédito al consumo, un enredo de deudas, 2013. La situación cambió drásticamente entre 2009 y 2013. Durante ese periodo, los trabajos precarios pero declarados fueron más accesibles, como consecuencia de una política industrial activa y de la intensificación del control laboral, que obligó a las principales industrias locales a exigir a sus subcontratistas que declararan a sus trabajadores usando contratos escritos. Este fue un cambio importante, ya que este tipo de trabajo dio acceso a ciertos trabajadores y por primera vez a un recibo de sueldo, aunque solo fuera por unos pocos meses a la vez. Pero lo que realmente transformó los ingresos de los trabajadores de la economía popular fue su incorporación al sistema de protección social, por medio de la jubilación universal y, lo más importante, la extensión de las asignaciones familiares a los hogares que no tenían un empleo formal. Debido a que cada hogar con el que trabajé tenía al menos un niño menor de 18 años o un adulto mayor de 60, y a menudo ambos, prácticamente todos los hogares disfrutaban de algún tipo de ingreso formal percibido mensualmente. Gracias a estos cambios, los ingresos de los hogares que no disponían de un empleo estable mejoraron considerablemente. En 2013, los trabajadores de fábricas con algo de antigüedad y habilidades promedio ganaban alrededor de 5.000 pesos cada quincena, además de los bonos mensuales. Los que trabajaban en las industrias más dinámicas, como la del petróleo, podían obtener mucho más.
En contraste, el salario básico de un policía era alrededor de 8.000 pesos mensuales, al igual que el de muchos jóvenes obreros de fábricas. Un empleado declarado de un mayorista podía obtener 6.000 pesos al mes, pero contaba con una protección social más básica. Los trabajadores subcontratados en el sector de la construcción ganaban tan solo 1.500 pesos cada quincena, 3.000 pesos por mes, y sus compañeros dedicados al montaje podían ganar casi tanto como los obreros de fábrica, aunque eran empleados únicamente por cortos periodos. Por su parte, los trabajadores informales recibían una jubilación de 3.000 pesos por mes y subsidios familiares de 480 pesos por niño. La percepción de ingresos mensuales por parte de hogares sin trabajo estable los convertía en potenciales clientes lucrativos para las instituciones de crédito al consumo. Estas empezaron a dirigirse agresivamente a esta población, a quien proponían 4 tipos de crédito. 1. La forma más popular de endeudarse consistía en pagar en cuotas las compras hechas en los negocios de ropa o electrodomésticos, bajo presentación del DNI del comprador. Esta práctica se conoce como crédito personal. El pago se efectúa en efectivo al negocio, pero el crédito está financiado por empresas especializadas en este rubro, quienes controlan la historia crediticia del deudor antes de autorizar el pago diferido. 2. Las tarjetas de crédito emitidas por entidades no bancarias y las cadenas de la gran distribución son otros instrumentos muy populares. En todos los hogares donde entrevisté excepto uno, se usaban 1 o 2 tarjetas de créditos, además de las prestadas por amigos o familiares, Osandón, Aricia, Barros y Peralta, 2018. Sin embargo, no todas las tarjetas de crédito son iguales, sino que están más bien segmentadas para apuntar a clientes diferentes en función de la situación financiera de cada uno de ellos. La más popular entre los habitantes de Espinillo, llamada tarjeta naranja, era accesible sin ninguna prueba de ingresos, pero tenía altas tasas de interés y de costos administrativos. En la mayoría de los casos, el reembolso debía realizarse entre los 3 y los 18 meses. 3. Algunas instituciones financieras también ofrecían préstamos en efectivo, con previa presentación de un recibo de sueldo. Contrariamente a las formas de crédito mencionadas, el dinero obtenido de esta manera no se asignaba de forma previa a una compra específica. 4. Finalmente, los concesionarios de autos ofrecían a los clientes la posibilidad de endeudarse sin justificar sus ingresos a través de un sistema llamado círculos, con referencia a las asociaciones rotativas de ahorro y de crédito, conocidas localmente como círculos de ahorro. Los interesados en comprar el mismo modelo de automóvil se unían en grupos de 10 a 20, cada uno de los cuales pagaba una suma mensual fija al concesionario de autos. Cuando el monto acumulado alcanzaba el precio del automóvil, este era asignado a uno de los participantes sorteados, que luego debía pagar al concesionario de autos una suma aproximada del 10% del costo total del vehículo y el monto restante en cuotas. El uso de estos instrumentos de crédito al consumo se expandió rápidamente. En 2013, la mayoría de los habitantes de Espinillo combinaba entre 2 y 6. ¿Se podía acceder a la mayoría de ellos sin ningún comprobante de ingresos? En este caso, las compañías financieras ofrecían líneas de crédito a pequeña escala que podían aumentar si el deudor reembolsaba a tiempo. Cuando se necesitaba un comprobante de ingresos, era fácil encontrar a alguien con un recibo de sueldo para pedir prestado, ya sea un amigo, un pariente o un vecino. Además, estos créditos se tenían que reembolsar en efectivo antes del 10 de cada mes, mediante pagos efectuados en negocios que actuaban como intermediarios financieros, lo cual permitía combinar el ritmo mensual del crédito al consumo con la informalidad de los ingresos laborales. El boom del crédito al consumo transformó las prácticas financieras de los trabajadores de la economía popular de forma compleja. Los nuevos instrumentos disponibles transformaron la forma en que las personas se aseguraban el acceso al dinero en caso de una necesidad urgente o para financiar eventos del ciclo de vida. A partir de ese momento, lo hicieron al multiplicar las fuentes de endeudamiento, por ejemplo,
poseer una tarjeta de crédito sin usarla, en lugar de cosificar sus ahorros. Además, los nuevos instrumentos de crédito no reemplazaron enteramente las formas de deudas que les precedían, así, todos seguían usando el fiado, y algunos incluso el pago diario y los adelantos salariales, junto con los nuevos instrumentos de crédito. Para los hogares que tenían algún grado de estabilidad en sus ingresos, usar el fiado les permitía llegar a fin de mes sin tener que restringir demasiado su consumo alimenticio. Morvan Roux, 2009. Una nueva forma de explotación. Las nuevas condiciones de crédito transformaron las preocupaciones de los trabajadores de la economía popular del cordón industrial rosarino, mientras que en 2009 expresaban sus inquietudes frente a la necesidad de tener ahorros cosificados para enfrentar la precariedad de su situación y su proyección en el futuro. En 2013 se mostraban angustiados frente a la posibilidad de perder el control de sus deudas por consumo y tener que trabajar más para reembolsarlas. El análisis de la temporalidad propia de los nuevos instrumentos de crédito, así como de su uso por parte de los trabajadores de la economía popular, permite mostrar que esta sensación de perder el control de su tiempo es la forma por la cual estos trabajadores experimentaban una nueva forma de explotación, basada en el desfase entre la temporalidad de las finanzas y la del trabajo. Se trata de una explotación del trabajo por parte de las finanzas, porque el uso del crédito al consumo implica transferencias sustanciales de ingresos de los trabajadores a las instituciones de crédito. Pero no todos los habitantes de Espinillo estaban expuestos a este proceso con la misma intensidad, lo que tendió a reforzar las estratificaciones sociales vigentes en el mundo obrero. Explotar el desajuste entre el tiempo del trabajo y el tiempo de las finanzas. Con la expansión de nuevos instrumentos de crédito al consumo, los trabajadores son directamente explotados por el capital financiero. Dichos instrumentos alimentan la transferencia de ingresos cada vez mayor hacia las instituciones financieras con las que los trabajadores están en deuda. Chena y Roy, 2017. Una comparación detallada de las situaciones en las que algunas familias de trabajadores de la economía popular se encontraban en 2009 y 2013 revela los mecanismos clave de este fenómeno. En primer lugar, mientras que en 2009 las instituciones financieras eran completamente ajenas a los trabajadores de la economía popular urbana, Roy, 2015, en 2013 estas se habían convertido en parte de la vida cotidiana de las personas. En 2013, los trabajadores hacían sus compras con tarjetas de crédito, compraban ropa en cuotas, tomaban préstamos personales para adquirir electrodomésticos y utilizaban agencias de crédito para obtener préstamos en efectivo. Debido a que gran parte de las instituciones de créditos de consumo son propiedad de los principales bancos con sede en Argentina, y que estos son filiales de bancos extranjeros estadounidenses y europeos, Civils y Ayami, 2010, las prácticas de endeudamiento diarias de las personas están conectadas ahora a la acumulación global de capital financiero. Además, el uso generalizado de instrumentos de crédito al consumo condujo a una polarización sin precedentes entre deudores y acreedores, ya que todos los trabajadores estaban entonces en deuda con las instituciones financieras. Una vez más, el contraste es sorprendente. Mientras que en 2009 los hogares eran al mismo tiempo deudores y acreedores, ya que la mayoría de ellos acumulaba materiales reciclables para enfrentar gastos inesperados o eventos importantes, en 2013 habían devenido únicamente deudores, ya que garantizaban su acceso al dinero en caso de necesidad por la multiplicidad de las fuentes de préstamo. En 2009, la economía popular de Rosario no estaba en deuda con instituciones externas, ya que la mayoría de sus acreedores vivían en el mismo barrio, participaban en redes de solidaridad locales y, por lo tanto, podían adaptar las condiciones de pago a las restricciones de los deudores. Es cierto que el hecho de que las personas estén estructuralmente endeudadas frente a las instituciones financieras no es específico de Argentina. Guerin, Morvan Roux y Villarreal, 2013, Servet, 2015.
La especificidad de mi argumento radica en que la explotación del trabajo por parte de dichas instituciones es posible gracias al desajuste existente entre la temporalidad de los nuevos instrumentos de crédito al consumo y la del trabajo precario. Este punto está poco documentado, pero es fundamental para el caso argentino, en el que las multas por pagos atrasados constituyen una fuente sustancial de ingresos para los acreedores, junto con los intereses pagados durante el curso normal de reembolso. Feldman, 2013, Roy, 2015. Estas multas toman la forma de interés adicional cuando las personas exceden unos días los plazos de reembolso, o de enormes costos administrativos cuando los deudores dejan de pagar su crédito durante más de 3 meses consecutivos, ya que el monto adeudado puede duplicarse tan pronto como se considere que el deudor está en una situación de incumplimiento. Dichas sanciones por pagos atrasados se alimentan de la falta de coincidencia entre la temporalidad de los créditos y la del trabajo de los deudores. De hecho, la temporalidad de los créditos difiere de la del trabajo en, al menos, 3 aspectos. Es mensual, ya que las cuotas se concentran durante los primeros días de cada mes, cubre un periodo de tiempo medio, porque el reembolso generalmente dura de 3 a 18 meses, y, además, puede aumentar bajo el único efecto del tiempo, porque se incurre en multas por pagos atrasados si el deudor no cancela la deuda de acuerdo con el cronograma de pago. Al contrario, el tiempo del trabajo casi nunca sigue un principio mensual, y cuando lo hace, sus ciclos son de corto plazo y precarios. Debido a este desfase, las personas que no tienen un empleo estable enfrentan sistemáticamente multas por pagos atrasados y, por lo tanto, son las más expuestas a la explotación laboral por parte de las finanzas. Siguiendo las reflexiones de Millar, 2015, y el artículo clásico de P. Thompson, 1967, quisiera argumentar aquí que este desfase entre la temporalidad de las finanzas y la del trabajo es emblemático de una forma particular de acumulación de capital, en la cual una gran parte de la clase trabajadora queda al margen de los vínculos que son propios al trabajo asalariado, pero es explotada a través de mecanismos financieros. Para Thompson, durante la Revolución Industrial Inglesa, las necesidades nacientes de sincronización de la industria fueron el vector de una nueva relación con el tiempo, caracterizada por la influencia del reloj y por la estricta distinción entre el trabajo y otras actividades, que se expandió a otros aspectos de la vida social a pesar de las quejas de los trabajadores. En el caso estudiado aquí, el tiempo también es un tema de lucha de clases, pero es el tiempo de las finanzas el que domina la temporalidad del trabajo. De hecho, el primero genera pagos sustantivos, cuyo ritmo y monto no coinciden con los ciclos de ingresos y gastos de los hogares. Esta es, como sostengo aquí, una característica distintiva y clave de los nuevos instrumentos de crédito al consumo, ya que el dominio del tiempo de las finanzas por sobre la temporalidad del trabajo no estaba presente en las formas de deuda que han existido previamente. En este sentido, la noción de fiado es emblemática, porque muestra una relación entre la temporalidad de las finanzas y la del trabajo precario que se opone a la de los nuevos instrumentos de crédito al consumo, como lo ejemplifica el testimonio de Mercedes citado en las páginas anteriores. En este caso, un cronograma informal de pagos permite que la temporalidad y los montos de pago se adapten a los ciclos irregulares de ingresos y a las necesidades de consumo. Pero, en cierta medida, esto también sucede con el pago diario y con los préstamos otorgados por prestamistas informales, en los que el costo del crédito no aumenta automáticamente cuando el pago se extiende más allá del periodo inicialmente establecido, ya que los acreedores solo solicitan un pago adicional mediante una renegociación de todo el préstamo cuando los deudores acumulan un retraso significativo en su reembolso. En estos casos, las tasas de interés se conciben como márgenes comerciales en lugar del precio del tiempo. Servet, 1995. Para los trabajadores de la economía popular, los nuevos instrumentos de crédito al consumo suponen un riesgo específico, el de una deuda creciente debido al único efecto del tiempo, cuando uno enfrenta una pérdida inesperada de ingresos o una necesidad urgente de gasto. El riesgo es particularmente elevado,
ya que no tienen ninguna red de contención para protegerlos cuando pierden su trabajo, se enfrentan a problemas de salud o deben asistir a funerales, a menudo en su provincia de origen, están presionados por traficantes de drogas, o tienen un familiar encarcelado. Es en este tipo de situaciones cuando las personas dicen sentirse atrapadas por las deudas, sentirse como un peón, esclavizado por el capitalismo, tener que trabajar sin cesar para pagar sus deudas o incluso que la deuda es un cáncer. Kevin Espinillo, 17 de noviembre de 2013. Otra forma común de expresar el sentimiento de falta de control sobre su tiempo de trabajo es a partir de la idealización del ciruja, un arquetipo de las personas que viven al margen de la sociedad gracias al reciclaje de residuos urbanos, pero que trabajan para sí mismos porque no tienen plazos impuestos. Cuando vivís como un ciruja, no tenés que pensar en meterte en créditos, cuentas. Y lo que pasa es que uno en un trabajo medio efectivo, declarado, más o menos sabes que cobras tu quincena, te vas metiendo en crédito para sacar un televisor, un DVD, un equipo de música que después más tarde tenés que pagar. Pero los que cirujean no tienen créditos de nada, entonces, lo poco que laburan, lo que hacen, es para ellos. Luis Espinillo, 28 de noviembre de 2013. Una exposición desigual a la explotación financiera. Este desajuste entre la temporalidad del trabajo y los reembolsos a las instituciones financieras y las posteriores transferencias de ingresos hacia estas no tienen un impacto uniforme en la clase trabajadora del cordón industrial de Rosario. De hecho, aquellos que disfrutan de los ingresos más estables y de las formas más seguras de protección social, gracias a sus trabajos en las industrias locales, están mejor equipados para enfrentar cuotas mensuales que los hogares con flujos de ingresos irregulares y trabajos precarios que carecen de beneficios sociales. En consecuencia, las nuevas formas de crédito al consumo tienden a exacerbar las estratificaciones sociales existentes entre los trabajadores, como lo demuestran los siguientes casos. María y Silvio, una élite de la clase trabajadora capaz de controlar su tiempo. Cuando conocí a María y a Silvio, ambos estaban en sus 40s y vivían junto a su hija de 20 años y su hijo de 16. Silvio tenía un trabajo calificado en una fábrica especializada en el reciclaje de residuos urbanos desde principios de los años 90. Disfrutaba de un salario relativamente cómodo, en comparación con el de sus vecinos, de alrededor de 5.000 pesos cada quincena. Además, María ganaba 350 pesos por semana como trabajadora informal a tiempo parcial en un pequeño negocio en el centro de Rosario. Gracias al empleo de Silvio, la pareja había tenido una larga experiencia en el manejo del crédito, primero a través de la mutual financiera de la fábrica de Silvio, ver la próxima sección para más detalles, y los adelantos salariales, y luego gracias a las tarjetas de crédito. A principios de diciembre de 2013, la pareja tenía facturas mensuales considerables, de teléfono, servicio de televisión por cable, seguro de automóvil, clases de folclore, etc., pero pagaban a tiempo todas sus cuotas, a pesar de estar en deuda de varias maneras. Silvio había pedido prestada una gran cantidad de efectivo a una institución financiera, Crédito Argentino, para comprar materiales de construcción. Este crédito se pagaría en 15 cuotas mensuales de 1.600 pesos cada una y se reembolsaría pronto. María Espinillo, 8 de noviembre de 2013. María compró a crédito un par de zapatos, para el cumpleaños de su ahijada, en un negocio minorista de ropa, a pagar en 3 cuotas de 390 pesos cada una, de las cuales aún le restaba pagar 2. Ella también compró un televisor a crédito en un minorista de electrodomésticos, que debía ser pagado en 15 cuotas de 660 pesos cada una, de las cuales debía todavía una. María usó su tarjeta de crédito Carrefour para comprar regalos para el cumpleaños de 15 de su ahijada, que debía pagar en 12 cuotas de 512 pesos, de las cuales le restaba pagar 4. Finalmente, Silvio tenía una tarjeta de crédito que no estaba en uso, pero que permitía garantizar a la pareja el acceso al dinero en caso de emergencia. Después de mencionar estas deudas,
María me dijo que a fines de noviembre había comprado comida a crédito para las fiestas de fin de año gracias a su tarjeta Carrefour, por lo que debía pagar 3 cuotas de 250 pesos cada una. Inmediatamente, le pregunté cómo enfrentaría esta nueva deuda, teniendo en cuenta las que había mencionado antes. Su respuesta muestra cómo mantiene el control sobre los plazos de pago. Realizó sus compras después del 20 de noviembre, por lo que solo tendría que pagar su primera cuota en diciembre, gracias a la oferta del supermercado. Además, el supermercado ofrece otra facilidad de pago para alentar las ventas de fin de año: los gastos de diciembre se pueden pagar en enero. Entonces, en este mes María habría cancelado su deuda con el minorista por la televisión y como resultado, sus cuotas serán menores que en diciembre, a pesar de la deuda de la tarjeta de crédito Carrefour. Durante esta charla, María agregó orgullosa: en marzo, habré pagado todo. El caso de María y Silvio es particular porque son las únicas personas con las que trabajo que no se preocupan abiertamente sobre sus deudas. Al contrario, logran mantener bajo control los plazos de pago aunque sus cuotas mensuales representen 49% de los ingresos de Silvio y 43% de los del hogar, teniendo en cuenta que podrían dejar de endeudarse sin poner en riesgo su presupuesto si decidieran dejar de comprar electrodomésticos a crédito. Esto es el resultado de la estabilidad y del buen nivel de los ingresos de Silvio y de la buena protección social que le proporciona su trabajo. En este caso, la temporalidad de las finanzas no subyuga a la del trabajo, porque ambos siguen un ritmo estable, mensual, o bimensual, y a largo plazo, dado que la protección social proporcionada por el trabajo de Silvio permite enfrentar los gastos inesperados sin poner en peligro el presupuesto del hogar y porque los ingresos laborales son lo suficientemente altos como para pagar las cuotas de crédito en su totalidad.